Hola, soy Mateo. Gracias por viajar conmigo. Hoy nos adentramos en Groenlandia, donde el hielo se mueve como ríos y el tiempo se ralentiza bajo un cielo interminable. Desde icebergs a la deriva hasta fiordos silenciosos, y bajo todo ello, algunas de las reservas de minerales raros más ricas de la Tierra. Estos son los lugares más extraños de Groenlandia, donde la naturaleza susurra y la Tierra guarda un poder silencioso. Aurora boreal. Vista desde Groenlandia. Desde Groenlandia, la aurora boreal no es un evento raro. Es parte de la vida invernal. Groenlandia se encuentra directamente bajo el óvalo auroral, una franja alrededor del Ártico donde las auroras aparecen con mayor frecuencia. En noches despejadas entre septiembre y abril, pueden verse varias veces por semana. Estas luces se producen cuando partículas cargadas del Sol chocan con el campo magnético de la Tierra. La energía viaja hacia los polos y se libera en la atmósfera superior. El oxígeno genera luces verdes y rojas, el nitrógeno, tonos azules y violetas. El aire frío y seco, junto con la casi total ausencia de contaminación lumínica, hace que las auroras aquí sean especialmente nítidas. A menudo se extienden de horizonte a horizonte, reflejándose en el océano o sobre fiordos congelados. Lo que hace de este uno de los espectáculos más extraños de Groenlandia es que el cielo parece moverse, mientras el paisaje debajo permanece completamente inmóvil. Fiordo de Uummannaq, Groenlandia. El fiordo de Uummannaq se extiende a lo largo de la remota costa noroeste de Groenlandia, una vasta vía ártica rodeada de montañas escarpadas y hielo a la deriva. El fiordo se adentra profundamente desde la bahía de Baffin, alimentado por glaciares que liberan lentamente icebergs al mar durante todo el año. Muchos de estos icebergs son enormes. Algunos se elevan más alto que edificios antes de comenzar a derretirse y fracturarse. Cerca del fiordo se encuentra el pueblo de Uummannaq, nombrado por la montaña con forma de corazón que se alza bruscamente a sus espaldas. Esta montaña es visible desde lejos en el agua y se ha convertido en un símbolo de la región. Lo que hace que el fiordo de Uummannaq sea especialmente impactante es el movimiento constante del hielo en un paisaje que, por lo demás, permanece inmóvil. Los icebergs giran, chocan y avanzan lentamente junto a islas rocosas y costas congeladas. A pesar de las duras condiciones, las personas han vivido aquí durante siglos, cazando, pescando y desplazándose sobre el hielo gracias a conocimientos transmitidos de generación en generación. En el fiordo de Uummannaq, la naturaleza sigue siendo dominante, poderosa, de movimiento lento y en constante cambio. Uno de los lugares más extraños e inolvidables de Groenlandia. Ciudad de Nuuk. Nuuk es la capital y la ciudad más grande de Groenlandia. Sin embargo, con solo unas 20.000 personas, es una de las capitales más pequeñas del mundo. Casi un tercio de toda la población de Groenlandia vive aquí, lo que convierte a Nuuk en el centro político, cultural y económico del país. La ciudad se encuentra en la desembocadura de un enorme sistema de fiordos, rodeada de montañas, aguas llenas de hielo y icebergs a la deriva, un entorno distinto a casi cualquier otra capital del planeta. Más allá de la ciudad, el lecho rocoso que la rodea es de los más antiguos de la Tierra, y partes de la región más amplia de Nuuk contienen depósitos de minerales raros, atrayendo interés científico y global muy por encima de su reducido tamaño. Situada justo al sur del Círculo Polar Ártico, Nuuk vive inviernos largos y oscuros, y veranos donde el sol apenas se pone, moldeando la vida diaria a través de extremos de luz, frío y aislamiento. Para una capital tan pequeña, Nuuk desempeña un papel inusualmente grande, y sigue siendo una de las ciudades más extrañas e inesperadas de Groenlandia. Bahía de Disko. La Bahía de Disko se encuentra frente a la costa occidental de Groenlandia, y es una de las regiones con mayor actividad de icebergs en el Ártico. Aquí llegan enormes icebergs procedentes del fiordo de Ilulissat, derivando lentamente hacia mar abierto antes de fragmentarse. Algunos alcanzan el tamaño de manzanas urbanas, y pueden permanecer varados durante meses mientras las corrientes los empujan. La bahía también es rica en vida marina. Ballenas, focas y aves marinas se concentran aquí durante el verano, atraídas por aguas ricas en nutrientes bajo el hielo. Lo que hace a la bahía de Disko especialmente extraña
es el movimiento constante de masas de hielo gigantes sobre aguas tranquilas, convirtiendo el océano en un paisaje en lento desplazamiento. Vida salvaje en Groenlandia. En Groenlandia, incluso los canes más jóvenes son especiales. El perro de Groenlandia, a menudo llamado el cachorro ártico, es una de las pocas razas de perros que evolucionaron para vivir al aire libre en el frío extremo. Criados para la fuerza y la resistencia, pueden arrastrar pesados trineos a través de paisajes congelados durante días sin detenerse. El boyar misclero es uno de los mamíferos más antiguos que aún sobreviven en Groenlandia. Su espeso pelaje de doble capa lo protege de temperaturas inferiores a los menos 40 grados centígrados. A pesar de su apariencia tranquila, pueden vestir a gran velocidad cuando se siente amenazado, convirtiéndose en uno de los animales más poderosos del Ártico. La liebre ártica está diseñada para la velocidad y la supervivencia en la tundra abierta de Groenlandia. Sus poderosas patas traseras le permiten alcanzar velocidades de hasta 60 km por hora al huir de los depredadores. En invierno, su pelaje se vuelve completamente blanco, ayudándola a camuflarse perfectamente en el paisaje nevado. El oso polar en Groenlandia es uno de los mayores depredadores terrestres del planeta, con machos adultos que pueden pesar hasta 700 kilogramos y dependen casi por completo del hielo marino para cazar focas. En algunas zonas del sureste de Groenlandia, ciertos osos polares se han adaptado a sobrevivir utilizando hielo glaciar en lugar de hielo marino, un comportamiento raro que casi no se observa en otras partes del Ártico. A pesar de su enorme poder, los osos polares son animales altamente especializados, e incluso pequeños cambios en las condiciones del hielo pueden determinar si comen o pasan hambre. Sol de medianoche. Hola, soy Mateo. Gracias por viajar conmigo. En Groenlandia, la noche no siempre existe. Durante el verano, el sol puede permanecer visible durante 24 horas al día, sin llegar a ocultarse completamente bajo el horizonte. Este fenómeno se conoce como el sol de medianoche, y ocurre porque Groenlandia se encuentra muy al norte del Círculo Polar Ártico, donde la inclinación de la Tierra mantiene el sol por encima del horizonte durante semanas, y en algunos lugares, incluso meses. En el norte de Groenlandia, el sol puede brillar sin interrupción desde finales de mayo hasta finales de julio, proyectando largas sombras a medianoche y haciendo que el tiempo sea difícil de medir. Para quienes viven aquí, la vida diaria se adapta a la luz constante. La pesca continúa hasta altas horas. Los niños juegan afuera en momentos que parecen imposibles en otros lugares. Y el descanso depende más de la rutina que de la oscuridad. Lo que hace del sol de medianoche una de las experiencias más extrañas de Groenlandia es la sensación de que el mundo queda suspendido, luminoso, silencioso y ligeramente irreal. Si estás disfrutando de este viaje, suscríbete al canal, es completamente gratis, y nos permite seguir viajando juntos a lugares que muy pocos llegan a ver. Soy Mateo, y este es nuestro recorrido por los lugares más extraños de Groenlandia. Estuario de un río, Sermersooq. Desde lo alto, este estuario fluvial en Sermersooq muestra a Groenlandia en movimiento. Un paisaje moldeado por glaciares en deshielo y aguas en constante flujo. Sermersooq es uno de los municipios más grandes del planeta por superficie. Abarca capas de hielo, montañas, fiordos y extensas costas árticas. Y aún así, solo existen unas pocas comunidades pequeñas en toda esta inmensa región. Aquí, ríos nacidos del manto de hielo de Groenlandia se expanden en amplios estuarios, donde el agua dulce se encuentra con el frío océano ártico. Vistos desde el aire, los canales trenzados y los sedimentos cambiantes forman patrones que se transforman constantemente, como si la propia Tierra aún estuviera siendo dibujada. Lo que hace a este lugar especialmente extraño es lo vivo que se siente a pesar del frío. Nada aquí permanece fijo. El hielo se mueve, el agua remodela el terreno, y el paisaje nunca se ve igual dos veces. Visto desde arriba, esto no es una naturaleza congelada, sino uno de los entornos más extraños y dinámicos de Groenlandia. Fiordo de Ilulissat.
El fiordo de Ilulissat es uno de los sistemas glaciares más activos del planeta, un lugar donde el hielo se forma constantemente y se fragmenta sin descanso. En su centro se encuentra el glaciar Cermek-Kuyalek, uno de los glaciares de movimiento más rápido del hemisferio norte, empujando enormes volúmenes de hielo hacia el mar cada día. Cuando el glaciar alcanza el fiordo, gigantescos icebergs se fracturan y se desprenden, derivando lentamente por el estrecho canal hacia aguas abiertas. Algunos se elevan más que edificios, otros quedan atrapados en zonas poco profundas del fiordo, permaneciendo inmóviles durante meses. Lo que hace al fiordo de Ilulissat especialmente extraño es la magnitud del movimiento dentro de un paisaje aparentemente silencioso. Enormes bloques de hielo se inclinan, giran y chocan, a menudo sin que ningún sonido llegue hasta la orilla. Desde la distancia, el fiordo parece tranquilo e inmóvil, pero bajo la superficie, todo está en constante movimiento. Aquí, el paisaje se transforma sin pausa, convirtiendo al fiordo de Ilulissat en uno de los lugares naturales más extraños y poderosos de Groenlandia. Fiordo de Segelselskapet. El fiordo de Segelselskapet se encuentra en una zona remota del este de Groenlandia, un lugar donde la presencia humana es mínima y la geología domina por completo el paisaje. Lo que hace a este fiordo especialmente inusual son las capas de roca caliza visibles en sus acantilados. La caliza solo se forma en mares poco profundos, lo que significa que esta región ártica estuvo cubierta por el océano hace cientos de millones de años. Cuando los glaciares avanzaron por la zona, cortaron estas capas y dejaron bandas horizontales perfectamente marcadas. El resultado es un paisaje que parece ordenado y casi artificial. Una muestra clara de un Ártico que alguna vez fue mar, y uno de los lugares más extraños de Groenlandia. Ittoqqortoormiit. Ittoqqortoormiit es uno de los pueblos más aislados del planeta. Situado en la remota costa oriental de Groenlandia, cerca de la entrada del enorme sistema de fiordos de Scoresby Sound. Aquí viven menos de 400 personas, y no existen carreteras que conecten el asentamiento con el resto de Groenlandia. Durante gran parte del año, el hielo marino hace imposible el desplazamiento, y el pueblo solo puede alcanzarse en helicóptero o durante una breve temporada de verano por barco. La vida aquí sigue el ritmo del Ártico, no el del reloj. Los suministros llegan solo unas pocas veces al año, y los habitantes dependen en gran medida de la caza, la pesca y el conocimiento local para sobrevivir. Osos polares, bueyes almizcleros y focas habitan la región circundante, y los avistamientos cerca del pueblo no son raros. El paisaje es inmenso, silencioso y en gran parte intacto por la infraestructura moderna. Lo que hace a Ittoqqortoormiit especialmente extraño no es solo su aislamiento, sino que una comunidad permanente sigue existiendo en un entorno donde la naturaleza domina claramente. Aquí, la vida humana persiste en el límite de lo habitable, convirtiendo a Ittoqqortoormiit en uno de los pueblos más remotos y extraordinarios de Groenlandia. Trineos de perros en Groenlandia. El trineo de perros en Groenlandia es mucho más que una actividad invernal. Es una de las tradiciones vivas más antiguas del Ártico, y aún se utiliza en la vida diaria. Groenlandia tiene la mayor población de perros de trineo del Ártico. Decenas de miles de perros de Groenlandia viven principalmente en el extremo norte y en la costa oriental. Estos perros no son mascotas en el sentido habitual. Son una raza de trabajo desarrollada para la resistencia, la fuerza y la capacidad de desplazarse sobre hielo peligroso. En muchas regiones remotas, los trineos de perros siguen siendo la forma más fiable de transporte, atravesando mares congelados, fiordos y terrenos cubiertos de nieve, donde no existen carreteras ni vehículos. Los equipos de perros pueden arrastrar cargas pesadas durante largas distancias, a menudo con temperaturas muy por debajo del punto de congelación. Existen normas estrictas que protegen al perro de Groenlandia. Solo esta raza está permitida en las zonas tradicionales de trineos, preservando habilidades transmitidas de generación en generación. Lo que hace que el trineo de perros aquí sea especialmente extraño es ver cómo esta forma de transporte ancestral sigue siendo esencial en el mundo moderno. Una fila de perros en movimiento, atravesando paisajes blancos y silenciosos. Uno de los espectáculos más poderosos e inesperados de Groenlandia.
Icebergs de Groenlandia. Los icebergs de Groenlandia no se crean de repente. Nacen lentamente, a lo largo de siglos, a veces durante miles de años. La nieve cae, se comprime y se convierte en hielo, capa tras capa, hasta que el peso se vuelve inmenso. Con el tiempo, ese hielo empieza a moverse. Los glaciares fluyen como ríos congelados, a velocidades que pueden alcanzar decenas de metros por día, empujando en silencio hielo antiguo hacia el mar. Cuando el hielo finalmente se libera, nace un iceberg. Algunos icebergs de Groenlandia son pequeños y de corta duración. Otros son enormes, más altos que edificios, más largos que manzanas enteras, y más pesados que millones de automóviles juntos. Lo que los hace extraños es que la mayor parte de su masa permanece oculta. Hasta el 90% de un iceberg se encuentra bajo la superficie, invisible, arrastrándose lentamente por aguas árticas oscuras, rozando el fondo marino en zonas poco profundas, dejando marcas que pueden permanecer durante siglos. Cada iceberg es más antiguo de lo que parece. El hielo que flota hoy pudo haber caído como nieve antes de que existieran las primeras ciudades, antes de la historia escrita, antes de que los seres humanos llegaran a esta parte del mundo. Los icebergs de Groenlandia también cambian constantemente. Giran sin aviso, se agrietan por la presión interna, y colapsan cuando el deshielo altera su equilibrio. A veces, producen sonidos profundos y resonantes, cuando el aire atrapado escapa de un hielo formado bajo una presión enorme. En aguas tranquilas, los icebergs pueden quedar temporalmente encallados, inmóviles durante meses o incluso años, mientras las mareas y las corrientes empujan una y otra vez. Lo que hace que los icebergs de Groenlandia sean especialmente extraños es el contraste. Parecen inmóviles, pacíficos, casi eternos. Y sin embargo, siempre están en movimiento, derritiéndose, cambiando y desapareciendo lentamente. Desde la distancia, parecen monumentos congelados. De cerca, revelan que aquí nada es permanente. En Groenlandia, el hielo no es solo paisaje, es historia, movimiento y el paso del tiempo, deslizándose en silencio sobre el mar. Mientras este viaje llega a su fin, los paisajes permanecen, silenciosos, vastos e inmutables. Groenlandia nos recuerda que algunos lugares aún se mueven a su propio ritmo, moldeados por el hielo, el tiempo y el silencio. Antes de despedirte, quiero compartir algo sencillo. La mayoría de las personas increíbles que ven estos viajes aún no están suscritas, y suscribirse es completamente gratis. Es un gesto pequeño, pero ayuda a que este canal crezca y nos permite seguir viajando juntos a lugares más extraños, remotos y hermosos del mundo. Gracias por estar aquí, por tomarte el tiempo y por ver el mundo de una manera diferente. Soy Mateo y hasta nuestro próximo viaje. Cuídate y sigue maravillándote.